Acaba de salir Pokémon Z, así que te voy a enseñar cómo emularlo en tu PC, también en tu MacBook y hasta en tu Steam Deck. Y lo mejor es que lo vamos a jugar a 4K y 60 FPS. Además de que te voy a enseñar un par de mods que van a hacer que el juego se vea mejor que en Nintendo Switch 2. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que para esto vamos a necesitar emuladores de Nintendo Switch. Para eso tenemos a Ryujin y Eden, que son los mejores ahora mismo. Pero primero te voy a enseñar cómo configurarlo en Ryujin, que es donde va sin ningún error, y luego hablamos de la configuración de Eden. Entonces nos vamos a ir a la página de Eden, donde ven que tenemos versiones para Windows, para Mac, para Linux, y la que vamos a bajar es la versión Canario. Te voy a dejar el link en la descripción y en el Discord. Simplemente eligen la versión de su sistema operativo, en mi caso la que dice Windows, y una vez descargado nos va a quedar un archivo como este. Simplemente damos clic derecho, extraer aquí, y se nos va a quedar esta carpetica donde la abrimos y ahí tenemos nuestro emulador. Una vez le demos a abrir, nos salen dos ventanitas. Está dándonos bienvenida, que es la consola, que recomiendo que se vayan aquí a opciones, quiten esta opción de aquí para que no se muestre, y ya aquí nuestro emulador. Lo primero que tenemos que hacer es ahorrar. Por eso con Eneva puedes ahorrar muchísimo dinero. Puedes comprar las monedas para todos los jueguitos free to play que juegues, ya sea el FIFA, el Marvel Rival o jueguitos de teléfono como el PUBG Mobile, el Genshin Impact, el Honkai y un millón más. Además, también vas a tener descuento en las suscripciones al online, ya sea Nintendo Switch Online, el Xbox Game Pass, el PlayStation Plus. Y los juegos de salida los vas a tener muchísimo más barato. Incluso vas a poder conseguir juegos desde $1. Lo mejor de todo es que te voy a dejar en la descripción códigos con los cuales puedes tener descuentos extras y que vas a poder pagar todo, incluido las recargas de monedas para tus juegos, con todos estos métodos de pago, hasta con efectivo. Así que te voy a dejar los links en la descripción para que compres tus pases de batalla, tus suscripciones o tus juegos con Eneva. Así ahorras y de paso apoyas el canal. Ahora nos vamos a cambiarlo a español. Vamos aquí en opciones, cambiar lenguaje, lo cambiamos a español y listo. Ahora nos vamos a opciones, configuración, y aquí donde dice carpeta de juegos es donde vamos a añadir nuestro juego, que tiene que estar en formato .nsp o .xi. Simplemente le damos aquí a agregar, buscamos la carpeta donde está nuestro juego y ahí ya nos sale. Y ahora viene lo importante, porque puede que a ti ni siquiera te salga el juego o que si lo abres no funciona. Para que el emulador reconozca el juego, si a ti no te está saliendo, vamos a necesitar las keys y el firmware 20.30 que yo tengo por acá. Para eso te voy a dejar este video de 1 minuto donde te enseño cómo instalarla. Una vez que la tengamos, lo que tenemos que hacer es configurar el juego. Para eso nos vamos a opciones, configuración, y aquí en entrada vamos a seleccionar nuestro mando o si queremos jugar con teclado. En sistema van a elegir el idioma del juego, aunque dentro del juego se elige también, y van a copiar estas opciones de acá tal cual las tengo yo. Luego aquí en procesador lo van a dejar donde dice HOTS más rápido, y esta opción como la tengo acá, y aquí en gráficos van a elegir su API. Por defecto elijan Vulkan, pero si el juego les abre y se les queda la pantalla en negro, lo van a cambiar a OpenGL, pero por defecto Vulkan. Activan esta opción de aquí, sobre todo si tienen gráficas de 4 GB o menos, y aquí van a poder cambiar la resolución del juego. Aquí en suavizado de bordes, entre más alto elijan esto, más consume recursos, pero los bordes se van a ver más suaves. Y aquí en filtro de escalado, el mejor es FCR, pero ustedes prueben el que más les guste. Estos solo son mejoras gráficas, el resto déjenlo tal cual y listo, le damos a aceptar. Ahora ya podemos jugar, pero si nos ponemos a jugar el juego, pues nos va a ir a 30 FPS y se va a ver bastante feo. Entonces, para jugarlo a 60 FPS y mejorarlo un montón, vamos a instalarle mods. Entonces, para instalar los mods, primero tenemos que tener la versión del juego 1.0, es decir, no instalarle ningún update. De hecho, si le instalamos algún update, el juego ahora mismo en emuladores no funciona. En la descripción y en el Discord van a tener este pack de mods, que son los mejores mods que encontré para el juego. Damos clic derecho, extraer aquí, y aquí nos queda nuestra carpetica con mods, y aquí vamos a elegir los mods que querramos. Tenemos un mod que mejora las sombras, las pone en 4K, mod para monitores ultra wide, este mod de aquí que mejora gráficamente los fondos, este mod de aquí que desactiva el FX AA para que funcione el que activamos en el emulador, el mod más importante que es el de Dynamic FPS para que el juego vaya a FPS y son dinámicos, es decir, que si en algún momento se nos baja 50 40, el juego no va a ir a cámara lenta. Luego este mod de aquí que amplía el FOV, es decir, el rango de pantalla. Miren, así es como se ve el juego de manera normal y así se ve cuando lo tenemos con el mod. Se ve más y se ve menos claustrofóbico, pero consume más FPS porque hay más elemento en pantalla. Luego este mod de aquí que mejora un montón los detalles gráficos del juego y este que reduce el blow. Simplemente van a copiar los mods que quieren instalar, en mi caso todos, menos el de ultra wide. Se van a su juego, dan clic derecho, le dan donde dice abrir directorio de mods y aquí pegan sus mods. Luego dan clic derecho en el juego, gestionar mods, y aquí pueden activar y desactivar los que quieran. Una vez que queden activados se nos queda este simbolito azul. Ahora, antes de que abra tu juego, como te darás cuenta, la primera cinemática se crashea en el emulador Ryujin, por lo cual para que el juego inicie vamos a necesitar unos archivos de guardado que hayan pasado esa primera cinemática. Yo les dejé por acá dos archivos de guardado, uno con el idioma de español Latinoamérica y otro con español de España. Entonces simplemente eligen el que quieren, dan clic derecho en el archivo, extraer aquí y se nos queda nuestra partida guardada. Lo que tenemos que hacer es copiar este archivo o lo cortamos, damos clic derecho en nuestro juego y le damos en abrir carpeta de guardados de este usuario. Pegamos aquí nuestro archivo y ahora sí ya nos podemos poner a jugar. Y como ven, el juego ya nos va súper bien. El archivo de guardado que les dejé es cuando elegimos nuestro
Pokémon inicial y de ahí en adelante ya van a poder jugar sin problema. Con todos los mods el juego se ve guapísimo, no nos da ningún error. Incluso aunque se nos bajen los FPS, por ejemplo a mí se me está bajando ahora que estoy grabando, pues el juego no se ralentiza, aunque con la configuración que les dejé les va a ir sobrado de FPS. Pero entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren crear su propio archivo de guardado para elegir su nombre y el aspecto de su personaje, por ejemplo? O si quieren jugar en el emulador Eden, pues muy fácil. Primero, si quieren crear su archivo de guardado, sí o sí vamos a tener que usar el emulador Eden, que les voy a dejar el link en la descripción. En este emulador Eden, el juego sí pasa de la primera cinemática. El problema es que tiene un montón de bugs de texturas. Ahora mismo en pantalla están viendo cómo se ve. Si tú vas saltando los diálogos a pesar de ese montón de errores, te deja llegar a la parte donde elige tu Pokémon inicial. Así fue como creé el archivo de guardado que les dejé. Entonces, si ustedes quieren hacer eso para crear sus propios archivos de guardado con sus nombres y el aspecto de su personaje, simplemente hacen eso, utilizan Eden, llegan hasta la parte donde eligen su primer Pokémon, le dan a guardar, dándole a la Y y a la R, y una vez que hayan creado su archivo de guardado, cierran la partida, le dan clic derecho en su juego ahora, abrir ubicación de los archivos de guardado y cogen su partida y la copian a Ryujins como ya les mostré. Ahora, si ustedes quieren seguir jugando en Eden porque no les sirve Ryujins o porque Eden da más FPS, lo pueden hacer porque la mayoría de problemas de texturas solo están en los momentos iniciales. Una vez que elijan su primer Pokémon, que si quieren vayan mirando siempre arriba en la cámara para que el juego no tenga tantos errores de texturas, pero una vez que elijan su primer Pokémon y hagan esa batalla inicial, van a poder jugar casi sin problemas, porque van a seguir teniendo errores de texturas que salen de vez en cuando hasta que actualicen el emulador. La configuración que yo recomiendo para Eden se las dejo por acá. Así tengo configurado el CPU, así tengo configurado los gráficos y así tengo configurado gráficos avanzados, y lo más importante, aquí en GPU Station van a desmarcar estas 3 casillas y esto lo van a dejar en 1. De esa forma van a poder jugar. Pero como les digo, en Ryujins es donde va sin ningún tipo de error. Igual te dejo mi guía por acá para que sepas cómo configurar Eden, y apenas actualicen el emulador les voy a subir un video porque ahí el juego lo puedes jugar con un poquito más de FPS, sobre todo si tienes PC pata. Suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. Te dejo estos videos por acá que sé que te interesan. Los quiero mucho. Bye.